Bueno, nos metemos en uno de los principales temas de actualidad que está acaparando la atención y que tiene que ver con que el país parece ser que atraviesa una ola de violencia. En menos de una semana hubo 10 homicidios. Bueno, para reflexionar un poco sobre esta temática, recibimos esta mañana al director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de Facultad de Derecho de la Universidad de la República, al doctor Germán Haller. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo valora la situación actual que estamos viviendo desde una mirada académica, de la criminología? Crónica de una muerte anunciada. Sí, es un buen título. Tampoco hay que ser del todo trágicos, más allá de las muertes, de la tragedia de las muertes, en el sentido de pronósticos, porque así como hay estos periodos, también hay oscilaciones. Y estos son movimientos que suelen darse con cierto movimiento pendular, llamémosle, es decir, no es dable suponer que tengamos todas las semanas una situación así. Eso en lo macro. Si vamos a la parte de lo sensitivo, obviamente es espantoso ver un cúmulo de tantas personas en tan pocos días. Es decir que y sobre todo con las características, ¿no? Claro, Tres personas ejecutadas en un mismo lugar, esa persona que denuncia un hecho de violencia y termina asesinada a tiros. Eso da una serie de elementos indicativos de que sí tenemos una gran complicación. Yo recuerdo ya hace años que venimos investigando con la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, el PEC, que abarca todo desde México hacia abajo, todos los países, y en el capítulo uruguayo hicimos una investigación sobre homicidios ya hace unos años que habría que refrescarla, es decir, hay que actualizarla, pero da la pauta, más allá de oscilaciones, más allá de esta semana hacia arriba o de otra hacia abajo, porque también va a haberla. Entonces no hay que desesperarse por esta ni salir con fanfarria por la otra. Es decir, hay que buscar un cierto equilibrio. Y esas investigaciones nos dan la pauta de que en Uruguay desde hace ya décadas vamos permanentemente increyendo en homicidios. Y eso es un trabajo de décadas. Eso no quita que pueda haber algunos meses o semanas o incluso algún año con una variante, pero la tendencia es claramente a subir y eso le gana incluso a los propios planes desde el punto de vista policial, porque parece que todo se carga sobre la actuación policial, a favor o en contra. Yo lo digo a título obviamente profesional, pero también personal. Yo creo que no es justo cargarlo estrictamente a la policía, ni exactamente cuando bajan, ni exactamente cuando suben. ¿En qué sentido? El policía no tiene facilidad para prevenir este tipo de conductas. Puede tener más patrullaje, pero vamos a ser sinceros, es decir, el patrullaje termina de pasar la patrulla y mata a un individuo a los 5 minutos igual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es relativo. El verdadero trabajo es lo educativo. Es lo educativo y en meter al Estado dentro de los barrios. Entiéndase, yo creo que alguna vez lo hablé aquí, tengo la idea de que lo hablé, así que no, a no repetirme exactamente. Me parece fundamental que desde el punto de vista social, con una fuerte impronta del Estado, que no digo que no se esté haciendo, pero obviamente falta muchísimo más. Se viene haciendo desde hace décadas. El trabajo, cada administración le va cambiando su impronta. ¿Qué quiere decir que el Estado se meta en los barrios? Que ponga toda la estructura que tenemos, por ejemplo, en este barrio, ¿no? Es decir, que, bueno, acá tenemos muy cerca todo el edificio de la OCE. Todo el edificio de la OCE no podemos poner, pero tiene que haber dependencias estatales en esos barrios. ¿Por qué? Porque así el ciudadano asocia que está vinculado al Estado. Yo sé que lo que digo conspira en buena medida con lo que es el avance en muchos aspectos de que cada vez todo se hace más por vía internautica y por el celular. Pero es verdad que es importante que haya oficinas que nada tienen que ver con la seguridad específicamente, pero que representan la presencia, el estar allí visible, tangible, la intervención en positivo del Estado y que no es estrictamente lo represivo. Integración. Exacto, integración. Yo dije lo de la OCE porque está aquí cerca. Cuando llegué por aquí vi el edificio. Pero, por ejemplo, pero escuelas también, sí. La entrada de los médicos, todo tiene que poder darse. Pienso, por ejemplo, hace un par de semanas habían ocupado el Liceo de Delta del Tigre, ¿no? Allí en Ciudad del Plata. Y una de las organizaciones sociales decía: nosotros antes teníamos una colaboración del Estado para poder implementar un sistema de políticas públicas con la comunidad, con esos gurises, que ahora, al no tener ese dinero, ellos no asisten, por ejemplo, a este tipo de actividades y son los que generan los disturbios, por ejemplo, en los centros educativos o afuera. ¿Por qué? Porque no podemos captarlos. ¿Eso es parte a lo que está haciendo referencia, por ejemplo? Lo has dicho mucho mejor que yo. Es decir, ¿qué pasa? El delito,
no solo los homicidios, acá hoy hablamos de homicidios, que es el peor de los delitos, pero el delito es la punta de iceberg, es lo que suena, lo que estalla, es la granada que explota allí, pero en realidad subyace, salvo excepciones que las hay, pero la regla es que subyace una gran problemática social, familiar, etcétera, debajo. Y esa punta de iceberg es donde se desarrolla el delito, sea desde el arrebato hasta en este caso lo que nos convoca, que es el homicidio. Pero es la expresión del problema que está debajo, con excepciones, esta es una regla genérica. Entonces, si nosotros no trabajamos sobre la base del iceberg, la punta se va cortando, es decir, atrapamos al culpable, pero aparecerá otro y otro y otro, es decir, va a florecer como hongos. No es un tema ni siquiera ya a esa altura de estrictamente una tarea del Ministerio del Interior, que haya que mejorar mucho en la órbita del Ministerio del Interior y la circulación policial y la comunicación en todo sentido, no hay duda, y dentro de 5 años estaremos acá diciendo prácticamente lo mismo también. Siempre hay que mejorar, porque además la delincuencia también va avanzando. Pero eso no quita que el verdadero trabajo de fondo no es estrictamente de lo punitivo, no guarda relación con más menos pena, no guarda relación con más menos policías. Claro, aunque tengamos que tener mejores construcciones jurídicas, tengamos que tener un mayor perfeccionamiento policial, pero una cosa no quita la otra. No lo podemos cargar al policía, porque además pónganse un poco en algún momento en el rol de un policía que tenga que estar de alguna manera trabajando en esa zona y de repente dedica un montón de horas por día y le pone pasión a lo que hace y le estamos permanentemente diciéndole esto no sirve para nada, usted es un desastre. Eso no ayuda en absoluto. Es decir, cuando sabemos que en otras partes del mundo este tipo de cuestiones lo que se hace que es el Estado entra de lleno en esa zona, en lo social y al final... que no es que sea porque entre últimos, sino como lo menos trascendente al fin, aunque quizás lo más visible, es la actuación policial. Entonces, por ejemplo, lo anunciado ayer tras esa reunión que se dio en la cúpula del Ministerio del Interior, de que va a haber pequeños cambios en el plan de seguridad, ¿es más una señal para la gente que algo que pueda tener un efecto concreto? Sí, yo qué sé, es difícil contestarte, Lorena, porque tampoco sabemos cuál es el plan, ¿no? Entonces, y tiene su lógica que nos exprese, pero... hablar de que si decimos, en este caso en cualquiera, vamos a agregar, vamos a quitar, vamos a mejorar, ¿y quién le puede decir que esté mal lo que no sabemos qué es? Es decir, yo no sé, la respuesta no tengo la menor idea. Se debería conocer el plan porque se dice que no se ha dado a conocer justamente para no avivar giles, entre comillas. Se entiende y quizás, lo que pasa es que se subieron a la escalera y quedaron ahí. Es decir, ¿qué quiere decir? Desde el momento que anunciaban que tenían un plan, la gente automáticamente, entre otras cosas ustedes, que son el portavoz de la gente en ese sentido, van a decir, ¿cuál es el plan? La pregunta es de perogrullo. Si dice, tengo un plan, automáticamente, ¿qué va a preguntar el otro? ¿Cuál es tu plan? Yo no conozco ningún momento de la historia del Uruguay que la policía no haya tenido un plan. Ahora, nunca salí a divulgarlo, tampoco decía cada vez frente a un problema, no se preocupe, yo tengo un plan. Bueno, pero es un problema comunicacional el que veo ahí, quiero advertir. Una de las denuncias sociales es en las zonas periféricas, que es donde se están registrando esta mayor cantidad de homicidios, no tenemos patrulla, no hay patrullaje. Bueno, eso es mucho, ahí el problema no es el plan, ahí el problema es mucho más grave que el plan, es decir, obviamente que tiene que haber un patrullaje permanente, pero igual el patrullaje podría contribuir a menguar algo de estas situaciones, pero el problema de base sigue subsistiendo aunque lo llenemos de patrulleros. Sí, si pasa un patrullero y a los 2 segundos disparan y matan a alguien. Sí, para no agregar que eventualmente maten al patrullero. Aler, ¿qué ha sucedido en otros países que trabajan con estas situaciones? Realidades como la que estamos viviendo se han vivido en otros países con años anteriores. Algunos han podido solucionar parcialmente la situación. Usted mencionaba la importancia de trabajar con una mirada más integral, que apunte a la prevención y que tenga que ver con la presencia del Estado en toda su amplitud en los barrios. Es un trabajo que no rinde frutos a corto plazo, pero también es un trabajo que por lo menos su nominación no es nueva. Pienso ya en Bonomi y en el plan 7 zonas, ¿no? Que no se terminó, pero hubo intentos en algunos barrios. Pienso en Casaballe, toda la zona esa del centro cívico que se generó, no ha podido cambiar. ¿Qué hicieron los países que sí pudieron revertir situaciones como la que vivimos? Antes que contestar lo último, lo que decías como basamento para tu pregunta, todos los gobiernos en Uruguay, hablemos desde que retomamos la democracia, todos hicieron cosas positivas. Sería injusto decir que no.
Quizás no lograron suficientes resultados, hubo errores, hubo cuestiones estratégicas mal ejecutadas, lo que fuera. A mí no me interesa echar culpas, porque tenemos un problema que en el mundo suele ganarle la delincuencia a los otros. Eso es un esquema operativo. Pero yendo a tu pregunta específicamente, uno ve países complicados, el caso de Honduras, bueno, ahora tiene otro tipo de problemas, pero bueno, hace un tiempo atrás Honduras había revertido bastante. Digo había porque tiene otro tipo de problemáticas, entonces bueno, dejémoslo ahí, pero había revertido bastante esa criminalidad rampante, callejera y específicamente de homicidios. Y lo hizo sí con un plan de mejora policial, por un lado, y por otro lado en lo social, es decir, fue por los dos caminos. En la mejora policial era profesionalizar mucho más al policía. No es meramente una orden de estilo arenga, sino simplemente trabajar desde el punto de vista profesional y un policía que se compromete con la comunidad, no solamente un policía que va en la idea de la persecución, que hay que hacerla, no es en demérito de, pero hay que trabajar mucho más desde el punto de vista comunicativo de la policía con la ciudadanía, profesionalizarla, mejorar el nivel social, cultural, económico, etcétera, de la policía. Mejoras todas las administraciones hacen, hay que revisar los presupuestos de cada periodo para darse cuenta que alguna mejora le dan. Obviamente siempre es un grupo sumergido, pero también desde el punto de vista de lo social, en el caso de Honduras, en el caso de México, se vio bastante claro, México tiene una población brutal. Sí, capaz que hay que hablar más de ciudades que de países, ¿no? El caso de Chiapas, paradójicamente, que ha sido casi el símbolo del AMPA, de la delincuencia, de las masacres, en fin, de todo eso, y sin embargo Chiapas no es que esté en un estado fenomenal en nada por el estilo, pero ha reducido tremendamente. Todo México ha bajado mucho porcentualmente los homicidios. Pero pensando en el caso de Chiapas, lo que se hizo fue una serie se establecieron diálogos con la sociedad, con la comunidad. Se trató de llegar a convencer en cierta medida a los propios grupos delictivos, no a través de nada espurio, ¿no? Es decir, el diálogo que pueden tener las personas comunes y corrientes, de que trate de no llegar a esos decibeles, trate de no matar, trate de no llegar a esos extremos. Ese tipo de cuestiones que parecen, quien lo ve de afuera parecerían como simples o básicas, son la esencia de todo comportamiento humano. Buscar ciertas bases de recuperar algún parámetro de un mínimo de valores. Es decir, voy a hurtar, no voy a matar. Ese es un valor. Pero un valor dentro de un disvalor. Es decir, no es un permiso para hurtar. Se le perseguirá por el hurto, pero trate de no matar. En buena medida es lo que procura hacer el que trata a una persona en una cárcel. Ahora, en cualquier parte del mundo. ¿Eso se ve aquí en nuestro país, ese diálogo con la sociedad, esa integración, esa presencia del Estado? ¿Qué evaluación se hace de este gobierno en particular? Yo creo que se hace en forma perlada, que obviamente no es en forma suficiente y que da la impresión, es una impresión desde fuera, ¿no? Por lo tanto puedo estar francamente equivocado, yo qué sé, pero da la impresión de que no es algo demasiado coordinado, de que vamos ahí como a los tumbos, es decir, apagamos un incendio acá, otro allá, pero en realidad no estamos mirando cómo prevenir los incendios, sino directamente luego saltando de una llamarada a la otra. A mí me da la impresión de que falta mucha coordinación, que es entre lo que es la actividad estrictamente policial y todo lo demás de lo social, municipal, barrial, de educación. Hay un montón de cuestiones de resortes que da la impresión de que esas bisagras están oxidadas y los resortes hay que ir cambiándolos, ¿no? Aler, ahí estamos hablando de una situación de violencia social, que el relacionamiento entre las personas termina con homicidios. Está presente en nuestro país, pero creo que el principal problema está más vinculado al narcotráfico, ¿no? Parece ser, por lo menos lo dicen las autoridades, que ese enfrentamiento entre bandas. Y ahí, si se tirotean en la esquina, pasa como pasó, bala perdida, niño herido en la puerta de la escuela, etcétera. Pero el carril del delito es otro, ¿no? Eso es lo que está pasando. ¿Qué lectura se hace desde la academia, desde la criminología? Eso es lo que está afectando sobre todo a Uruguay, y en ese sentido la estrategia de trabajo va más allá de reforzar valores de convivencia, ¿no? Es factible que sea así, pero habría que tener un estudio mucho más profundo que va más allá de las noticias que vamos recibiendo. Es decir, porque obviamente tras esos homicidios, que seguramente sean de esa forma, ha habido un montón de delitos más. Y eso no están figurando en ningún lado. Si nosotros tenemos una cifra de homicidios, pero hay que tener presente que el delito de homicidio es uno de los delitos, por no decir el más,
captable por el sistema, en el sentido de que es más detectable el homicidio que el hurto, por ejemplo. Entonces, si uno dice, bueno, si hay gente que está matando a otro por unos ajustes de cuenta que aquí que allá, y por supuesto que yo obviamente entiendo que las vidas todas son valiosas, así que de ninguna manera entraría por el camino de, bueno, no importa que se maten entre ellos uno menos, de ninguna manera. Eso es una negación básica a todo el concepto de república y de un sistema democrático. Es la negación de plano, dice llanamente, pero sin perjuicio de ello, está claro que esas personas que llegan a situaciones porque ha habido otros delitos previos. Entonces nosotros estamos buscando nuevamente en esto, cual si fuese, para no decir la punta del iceberg de nuevo, la punta del árbol, que es lo que vemos de arriba, pero no estamos viendo lo de abajo. Entonces seguimos trabajando con la idea de podar arriba y nada más. El fenómeno del homicidio es la expresión de otros delitos que están abajo. Es decir, en Uruguay hoy, yo no tengo idea porque no tenemos cifras, por lo menos no lo sabemos, qué niveles tenemos ya no solo de hurtos, de rapiñas, de homicidios, que es la cifra que generalmente se sabe, pero no tenemos una cifra, por lo menos no sabida públicamente, obviamente que existe, pero no tenemos una cifra para comparar esto, por ejemplo, con delitos de estafa, con delitos que se dan en otros ámbitos sociales. ¿A qué voy con esto, Lorena? A que en realidad este homicidio, no es uno, sino el cúmulo que vamos viendo de homicidios, yo lo planteo como pregunta, creo que es afirmación, es una pregunta retórica, pero no hemos pensado quizás que se trate de que en realidad lo que está aumentando es un gran nivel de violencia general y que se expresa también más en el homicidio. Es decir, no encontramos más violencia en las redes sociales, cada vez más, no encontramos más violencia a nivel incluso callejero, en las hinchadas, en el deporte. Entonces, ¿por qué si todo eso va increciendo hemos de suponer que los homicidios no aumenten? Claro. Ahora, ¿cuál es la lógica para suponer? No, nos decimos de todo en las redes sociales, yo no tengo casi, pero bueno, nos decimos de todo, el mayor anonimato y la impunidad, pero nadie va a matar a nadie. Es una escalada. Ale, rapidito, porque ya no nos quedan prácticamente minutos. A mí me quedan minutos. No, sí, pero nunca nosotros nos no, quedan lamentablemente es un tema muy interesante. Bueno, pero no quiero dejar yo me voy porque ustedes quieren que me vaya. Yo digo para irme porque esta es una casa de por la costero mía. situación, en base a todo lo que ha dicho, pienso en el caso de Sebastián Marcet, por ejemplo, un hombre con un montón de antecedentes por hurto, rapiña, se lo investigó por homicidio también, y hoy lidera aparentemente una de las organizaciones criminales de importancia en Sudamérica. ¿Qué puede decir al respecto sobre eso? El primer cártel uruguayo, ¿qué significa toda esta realidad que está viviendo el país con el caso Marcet? De ese caso sé básicamente lo que ha trascendido en la prensa, así que me apego a ello, pero... Y no es de extrañar, es decir, este debe ser el caso que se detecta, es el caso testigo, llamémosle así. Seguramente haya otros, sin caer en un tremendismo, porque nuestro país tiene una virtud, una ventaja frente a monstruos como Argentina, como Brasil por su tamaño, población, densidad, etcétera. Y es el hecho de que acá de alguna manera la gente se va conociendo y le van saltando por todos lados. A mí me decía hace muchos años, es una anécdota, pero bueno, en una cárcel uruguaya, un sicario brasilero, y por qué, y que además secuestraba personas, y por qué no secuestras personas en Uruguay. Una pregunta lógica de un profesional, le pregunta, ¿por qué no lo haces? Porque acá todo el mundo se conoce, acá es mucho más detectable. Lo hago en otras partes. Bueno, este caso concreto, que yo ignoro la interna, pero en este caso creo que es la expresión de un problema que en Uruguay se viene expresando largo. Que Uruguay tenga un problema concentrado estrictamente en el tema de narcóticos, sí, yo no diría que no es así, pero cuidado, que también volvemos a algo que es básico. La gente recurre a vender droga y a formar estos cárteles, y esta persona, si es que es un gran líder, que yo creo que no es un gran líder, creo que está en la mitad de la tabla con suerte, le voy a ser sincero, esto es el fusible. Esto es lo que habitualmente llamamos una especie de perejil, pero no importa. Ostentoso, porque es tonto, porque no muestra ser inteligente una persona que hace esa ostentación, pero bueno, lo que quiero destacar en definitiva es que esto es la expresión de que en Uruguay la criminalidad existe como sistema, y no nos engañemos, Uruguay ha tenido antes, recuerden hace años atrás, ustedes son las dos muy jóvenes, pero tuvimos el ingreso de un cártel colombiano que fue luego rápidamente detectado, entre otras cosas, por el tono de voz. Porque en esa época no es como ahora que había un gran fenómeno migratorio. Entonces era jugar al pío pío, salir a buscarlo. Y así lo encontraron. Tenían en una zona residencial cerca de mi casa, tenían una casa donde tenían su sede. Y Uruguay, obviamente, en su versión uruguaya, empezó a adaptar eso. Ya no tiene por qué ser un extranjero y lo vuelve un nacional, que obviamente es el pasamano. Porque a mí ni se me puede ocurrir pensar, sinceramente, que esta persona u otro similar sea el que lidere todo eso, porque Uruguay es un mercado muy pequeño. Igual aclaro, el problema uruguayo
Estoy diciendo mucho Uruguay, pero bueno. El problema nuestro con las drogas es la expresión de una gran carencia en la juventud de distintos sectores sociales, de abajo y de arriba, que se ve frustrada, que no sabe por dónde ir y por eso recurre a las drogas. Y si no aparece esta persona, aparece otro, porque es en realidad una demanda desde una comunidad social. Alar, muchísimas gracias. Nos quedamos pensando y tenemos muchas más preguntas para hacer, pero se nos terminó el tiempo. Estaba poniendo bueno ahora al final. Estaba picando, mejor ¿no? ahora. Bueno, me guardo las preguntas. Gracias. Tenemos que cerrar por aquí la entrevista con el doctor Germán Alar. Ya son las 9 de la mañana, 18 minutos.